En enero de 2018, en un domicilio de un municipio del Estado de México, las autoridades descubrieron un crimen que dejó a todos helados. Las investigaciones oficiales determinaron que un hombre le había quitado la vida a su esposa y a sus 2 hijas, y según los rumores llegó a consumir partes de sus cuerpos, hechos que pasaron inadvertidos hasta que los olores y señales de un incendio motivaron la intervención policial. El caso generó atención nacional por la naturaleza extrema de los crímenes y por las fallas en la detección temprana de estas conductas dentro de un entorno familiar aparentemente normal. Hola, soy Pedro y estás en La Voz del Crimen. Antes de empezar con el vídeo, me encantaría saber desde dónde me estás viendo, así que déjame tu comentario. Tampoco olvides darle me gusta y suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas historias criminales reales que nos impactan a todos. Y ahora sí, sin más preámbulos, comenzamos. La noche del 7 de enero de 2018. La calma habitual de la comunidad Bosques de los Cipreses, en la unidad habitacional Héroes de Tecámac, en el Estado de México, se rompió de manera abrupta. Los habitantes del vecindario comenzaron a escuchar unos gritos desgarradores que llenaban el aire nocturno. Al asomarse para averiguar qué estaba ocurriendo, se sorprendieron al ver que de una de las casas salía un denso humo y comenzaban a verse destellos de fuego. Alarmados, los residentes llamaron inmediatamente al número de emergencias, informando que uno de sus vecinos parecía estar quemando ropa dentro de su vivienda. Además, mencionaron un detalle que en principio parecía irrelevante, pero que pronto tomaría un giro siniestro. Durante los últimos días, el barrio había sido invadido por un olor desagradable y penetrante que provenía precisamente de esa casa. El hombre en cuestión era José de Jesús López Bautista, un ex policía que vivía en ese domicilio junto a su esposa y sus 2 hijas pequeñas. Para sorpresa de los oficiales, la llamada de los vecinos coincidió con la denuncia reciente de desaparición interpuesta por la familia de Ester Alicia Castro Luzanilla, una mujer de 36 años, y sus hijas Alessandra, de 5 años, y Lorena, de tan solo 1 año y 4 meses. Los familiares informaron que no sabían nada de ellas desde la noche de Año Nuevo. Ante la gravedad de los hechos y la posible relación entre ambos sucesos, la Policía Municipal de Tecámac actuó rápidamente y se dirigió al lugar de los hechos, sin sospechar lo terrible que encontrarían. Cuando los oficiales llegaron a la vivienda de José, se encontraron con un hombre visiblemente alterado y fuera de control. José, quien se encontraba empuñando un objeto afilado, se mostró reacio a dejar que los agentes ingresaran a su casa. José, suelta el cuchillo. Tranquilo, amigo. No pasa nada. ¿Quieres que nos salgamos? José, pero primero suelta el cuchillo, por favor, José. Como se ve en el video, a medida que los policías intentaban calmarlo y convencerlo de soltar el arma, José se mantenía firme en su negativa, insistiendo en que se retiraran. Cuando le preguntaron por su esposa e hijas, él respondió que se habían ido desde el 2 de enero, mientras se acercaba de manera desafiante hacia los oficiales. Después de varios minutos de tensión y de una conversación captada en las cámaras de los policías, José finalmente cedió y les permitió entrar a la casa. Los agentes lograron someter a José y desarmarlo, permitiendo que los bomberos ingresaran para sofocar las llamas que aún persistían. Una vez extinguido el fuego, los bomberos descubrieron una escena horrenda en la habitación principal. Allí, sobre la cama matrimonial, yacían los cuerpos de una mujer y 2 niñas, horriblemente mutilados y parcialmente quemados. Fuera de la vivienda, José confesó con total frialdad que él había sido el responsable de asesinar a su esposa e hijas. Luego de que José hizo su espantosa confesión, los oficiales procedieron a asegurar el lugar mientras aguardaban la llegada de los peritos forenses. Los especialistas comenzaron a trabajar en la recolección de pruebas y a documentar todo con fotografías, mientras que los cuerpos de Ester y las 2 niñas fueron trasladados al servicio médico forense para realizar las autopsias necesarias. Aunque al principio no se ofrecieron detalles específicos sobre las circunstancias del crimen, empezaron a filtrarse versiones no oficiales a través de los medios de comunicación y las redes sociales, que describían las espantosas mutilaciones sufridas por las víctimas. Según algunos reportes,
el cuerpo de Esther había sido severamente mutilado, con la cabeza separada del tronco y al menos 16 puñaladas visibles. Además, se informó que las manos de las niñas habían sido cortadas y que les faltaban varios órganos, los cuales, supuestamente, fueron encontrados en envases plásticos cubiertos con cal y jabón. Uno de los rumores más escalofriantes indicaba que los 3 cuerpos habían sido despojados de sus ojos, aunque las autoridades no confirmaron ninguna de estas versiones. A pesar de la falta de confirmación oficial, la circulación de estos aterradores detalles en los medios provocó una creciente indignación entre los ciudadanos. José, tras ser detenido, no mostró signos de remordimiento. Durante la investigación, los agentes descubrieron que él estaba plenamente consciente de sus actos y se mantenía frío e indiferente al explicar lo sucedido. Aunque las autoridades no confirmaron todos los detalles de su relato, José confesó que había matado a su esposa e hijas en un ataque brutal. Aseguró que no solo las había asesinado, sino que también había mutilado sus cuerpos de forma macabra, incluso afirmando sin emoción que había comido partes de las víctimas, como las manos y algunos órganos. Aunque esta versión no fue confirmada por las autoridades, su confesión fue clara en cuanto a su culpabilidad. El caso rápidamente llamó la atención de los medios de comunicación, quienes comenzaron a difundir el inquietante video de su detención. A partir de ese momento, José fue apodado en los medios como el caníbal de Tecámac. Durante su traslado al Ministerio Público de Ecatepec, las autoridades iniciaron una investigación formal en su contra por el triple asesinato, mientras la Fiscalía General de Justicia del Estado de México evaluaba si el crimen debía ser procesado como femicidio. Los peritos recogieron evidencia crucial en la escena del crimen y se llevaron los cuerpos al forense para determinar las causas exactas de la muerte de las víctimas. Los forenses continuaron con sus análisis, realizando las autopsias para determinar las causas exactas de la muerte de Esther y las 2 niñas. Los resultados mostraron que las 3 víctimas habían muerto a causa de heridas por arma blanca y asfixia. Varios vecinos comentaron que José era un hombre muy celoso y agresivo, y que su adicción era bien conocida por todos, al punto de que fue echado de la policía debido a este problema. Antes de seguir, una pausa rápida. Si este tipo de historias te interesa, suscríbete y deja tu me gusta. De esta forma me ayudas mucho a poder seguir trayéndote más casos como este. Ahora sí, continuamos. José, en el momento de los crímenes, tenía 34 años y había nacido en el Estado de México, mientras que Esther, su esposa, tenía 36 años y era originaria de Cocorit, Sinaloa. En 2010, Esther decidió mudarse a Tecámac para formar una familia con José, y juntos tuvieron a sus 2 hijas, Alessandra y Lorena. Sin embargo, la vida familiar comenzó a tornarse complicada debido al temperamento explosivo de José, agravado por su adicción a las drogas. José había sido agente de la Policía Federal y estaba asignado a la zona del Periférico Oriente. Sin embargo, su carrera policial llegó a su fin poco antes del asesinato, cuando fue expulsado debido a su historial de adicción y su comportamiento errático. La situación en su hogar empeoró tras su despido, y los episodios de violencia doméstica se hicieron cada vez más frecuentes. La relación con Esther se volvió insostenible, y ella consideraba la posibilidad de dejarlo. En un intento de salvar su matrimonio, José afirmó que estaba tomando medidas para controlar sus vicios y su temperamento, pero su comportamiento seguía siendo impredecible. El 31 de diciembre de 2017, José se fue a un supuesto retiro espiritual en Tlaxcala, mientras Esther y las niñas pasaban las festividades de Año Nuevo con la familia de él. Cuando José regresó en la noche de Año Nuevo para recoger a su familia, no volvió como el hombre renovado que había prometido ser, sino que se mostró aún más agresivo de lo habitual. Según algunos testimonios, entre él y Esther hubo una discusión intensa, lo que provocó que José abandonara la reunión familiar con su esposa e hijas. Aunque su madre le rogó que dejara que las niñas se quedaran con ellos por la noche, José se negó y se marchó sin dar más explicaciones. La noche del 1 de enero de 2018, tras regresar de la reunión familiar, José y Esther continuaron discutiendo en su hogar. Bajo los efectos de alguna sustancia,
la situación se tornó cada vez más violenta. José atacó a Esther, primero asfixiándola y luego golpeándola con un objeto afilado, provocando que su cabeza se separara del cuerpo. Pero el horror no terminó ahí. Tras asesinar a su esposa, José fue a por sus dos pequeñas hijas, Alessandra, de 5 años, y Lorena, de apenas 1 año y 4 meses. Las asfixió tapándoles la boca y la nariz, dejando que sus vidas se apagaran de forma cruel e inhumana. Después de cometer los asesinatos, José no se conformó con haber acabado con las vidas de su familia. Lleno de una violencia indescriptible, procedió a mutilar los cuerpos, cortando las extremidades y extrayendo varios órganos. Según algunas versiones no confirmadas, comenzó a consumir partes de los cuerpos, como las extremidades, mientras permanecía en la casa con los cadáveres durante los siguientes 7 días. La descomposición de los cuerpos comenzó a notarse, pero José intentó cubrir el olor con cal, cloro y ropa. Para evitar que alguien sospechara, en un intento desesperado por encubrir sus actos, decidió prender fuego a los restos. Con el paso de los días, la familia de José empezó a notar su extraño comportamiento y la desaparición de Esther y las niñas. Su madre, preocupada, intentó comunicarse con él para saber qué había ocurrido, pero José se mostró evasivo y no respondió a sus llamadas. Finalmente, cuando pudo hablar con él, José insistió en que su esposa e hijas lo habían dejado, pero no dio más detalles ni ofreció explicaciones claras. Preocupada por la situación, la madre de José contactó a los familiares de Esther para informarles que no había podido comunicarse con ella, lo que generó una creciente inquietud. Al darse cuenta de la gravedad del asunto, los familiares de Esther intentaron sin éxito contactar a la mujer. Días después, los vecinos alertaron a la policía debido al comportamiento cada vez más extraño de José y al incendio que había comenzado en su casa. Cuando los oficiales llegaron al lugar, descubrieron que el incendio era un intento de José por borrar las huellas de sus crímenes. Aunque algunos rumores indicaron que José se había herido a sí mismo con el cuchillo que llevaba en las manos, las heridas no fueron lo suficientemente graves como para comprometer su vida. Tras ser detenido, José fue trasladado al centro penitenciario y de reinserción social de Ecatepec, donde enfrentó cargos por el triple asesinato de su esposa e hijas. A lo largo de la investigación, se detalló minuciosamente la adicción de José a las drogas ilegales, así como su historial de problemas psicológicos y la falta de seguimiento adecuado después de su separación de la Policía Federal. Mientras José era investigado como el principal sospechoso de los crímenes de femicidio y homicidio calificado, tanto los familiares de las víctimas como los ciudadanos, profundamente afectados, exigían justicia. En paralelo, los medios de comunicación comenzaron a difundir diversas versiones sobre los perturbadores sucesos ocurridos en la casa de la colonia Los Héroes Tecámac. Luego, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se encargó de los peritajes, confirmando que las muertes de las víctimas fueron provocadas por heridas de arma blanca y asfixia, además de revelar que los cuerpos habían sido mutilados y que José había intentado ocultar los restos. Al ser confrontado con los resultados de las pruebas y los testimonios de familiares y vecinos que lo implicaban, José finalmente admitió haber cometido el triple asesinato, relatando que todo sucedió la noche del 1 de enero de 2018. No obstante, inicialmente negó haber tenido la intención de quemar los cuerpos. De acuerdo con los informes policiales, José había intentado incendiar toda la casa para destruir los cuerpos por completo. Después de cometer el brutal crimen, los cuerpos de Esther, Alessandra y Lorena fueron repatriados a Cocorit, Sinaloa, donde finalmente fueron enterrados por sus seres queridos. Para muchos, el regreso de las víctimas en esas horribles condiciones simbolizaba el final de una vida de sufrimiento a causa de vivir con una persona marcada por sus adicciones y su violencia. El caso fue llevado ante los tribunales y el proceso judicial contra José se desarrolló durante 10 meses. Finalmente, el 28 de noviembre de 2018, una jueza lo declaró culpable, basándose en al menos 20 testimonios y pruebas periciales. Tras escuchar el veredicto, José no emitió ningún comentario. El 7 de diciembre de 2018 se celebró la audiencia para dictar la sentencia, y José fue condenado a prisión vitalicia,
lo que equivale a cadena perpetua, sin derecho a libertad condicional. Además, el tribunal le impuso una multa de 441.800 pesos mexicanos y la obligación de pagar 1.330.701 pesos como reparación del daño a la familia de Esther Alicia Castro Luzanilla, como una manera de intentar compensar el dolor que les causó con sus actos. Como parte de la sentencia, también se suspendieron sus derechos civiles y políticos. De acuerdo con fuentes locales, este tipo de medida busca garantizar que personas condenadas por crímenes tan atroces no puedan reincorporarse a la vida pública ni ejercer los derechos que les fueron arrebatados a sus víctimas. Tras conocerse la sentencia, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México celebró la condena, destacando que era la segunda sentencia de prisión vitalicia por femicidio obtenida en 2018, lo que refleja el compromiso de las autoridades con la lucha contra este flagelo social. El representante del Ministerio Público subrayó la premeditación y la crueldad del crimen, y destacó que la decisión judicial no solo era un castigo ejemplar para José, sino también un mensaje claro de intolerancia hacia la violencia de género y los femicidios en México. José fue trasladado al penal de Chiconautla, donde cumplirá su condena. Hasta octubre de 2025, no ha habido información adicional sobre apelaciones o traslados a otros centros penitenciarios. La brutalidad de este triple asesinato y el hecho de que el perpetrador fuera un exagente de la ley, mientras que las víctimas eran su esposa e hijas inocentes, generó una gran indignación en todo México. Además de la condena por violencia de género, la ciudadanía cuestionó cómo una persona con antecedentes de adicción como José logró superar los exámenes de confianza psicológicos, toxicológicos y poligráficos necesarios para ingresar a la Policía Federal. Algunos expertos calificaron el sistema de evaluación como ineficaz y propenso a la corrupción, mencionando que menos del 7% de los policías estatales aprueban estas evaluaciones. También señalaron los riesgos de infiltración del crimen organizado en las fuerzas de seguridad y discutieron la necesidad de mejorar la profesionalización de la policía, los bajos salarios y el seguimiento adecuado a los exagentes con antecedentes de salud mental y violencia intrafamiliar. Este caso, tan perturbador como estremecedor, nos deja una enseñanza crucial sobre los peligros ocultos tras las fachadas de las personas que menos esperamos. La violencia, alimentada por las adicciones y la desesperación, puede convertirse en un monstruo que devora todo a su paso, llevándose vidas inocentes en el camino. El sufrimiento de Esther y sus pequeñas hijas no debe ser olvidado, pues es un recordatorio de la necesidad urgente de estar atentos a las señales de abuso y maltrato, y de luchar contra la indiferencia social. Que este trágico relato nos impulse a ser más conscientes, a brindar apoyo y a exigir justicia cuando sea necesario. Una joven universitaria de 23 años salió a divertirse una noche de verano en Mexicali y jamás regresó a casa. Lo que comenzó como un trayecto de pocos minutos solicitado por aplicación, terminó convirtiéndose en una búsqueda desesperada, un hallazgo en una zona despoblada y un proceso judicial que sacudió a Baja California. En cuestión de días, la imagen de un conductor con antecedentes por violencia se volvió el rostro de una investigación que reveló fallas, decisiones y versiones contradictorias. Esta es la reconstrucción completa de lo que ocurrió con una chica y cómo su muerte terminó en una de las condenas más severas dictadas en el norte del país. Paola Andrea Bañuelos Flores nació a inicios de los años 2000 en Mexicali, Baja California, ciudad fronteriza del norte de México. Era la hija del medio de Juan Carlos Bañuelos y Mireya Flores, y creció junto a sus dos hermanos en la colonia Independencia, dentro de un hogar cercano y protector. Quienes compartieron su infancia la describen como tranquila, responsable y de carácter reservado, aunque siempre amable. Desde temprana edad manifestó interés por comprender y ayudar a las personas, inquietud que la llevó, al concluir la secundaria, a ingresar a la carrera de psicología en la Universidad Autónoma de Baja California. En la facultad destacó por su compromiso académico. Para 2024, con 23 años, cursaba el último semestre. Disfrutaba salir con amigas, bailar, escuchar música y leer,
pero sin descuidar sus metas. Tenía planes definidos, proyectos en marcha y un futuro que avanzaba conforme a lo esperado. El sábado 6 de julio de 2024 decidió salir después de varias semanas enfocada en sus estudios. Eligió una blusa a rayas blancas y negras, una falda de mezclilla azul y sandalias negras de tacón alto. Se maquilló discretamente, se despidió de su familia y se reunió con 2 amigas y una prima. La noche era calurosa, típica del verano en Mexicali. Primero cenaron en un restaurante de mariscos de la zona. Más tarde se trasladaron al bar La Consentida, ubicado a pocos kilómetros y relativamente cerca de su domicilio. Entre música, luces y bebidas, conversaron y bailaron durante un par de horas. Alrededor de las 2 de la madrugada del domingo 7 de julio, el padre de su prima pasó por ella. Paola optó por regresar sola y solicitó un vehículo mediante una aplicación de transporte. Minutos después, su prima intentó comunicarse con ella para confirmar que hubiera llegado bien a casa, pero no obtuvo respuesta. A las 2:20 de la mañana, al persistir el silencio, decidió avisar a los padres de Paola. La familia intentó llamarla reiteradamente sin éxito. Ante la falta de noticias, acudieron de inmediato a denunciar su desaparición. Paralelamente comenzaron a compartir fotografías en redes sociales para ampliar la búsqueda. En uno de los mensajes difundidos en video, Mireya Flores, su madre, expresó que confiaba en que su hija regresaría sana y salva. Lo que hasta entonces parecía un simple retraso, comenzaba a transformarse en una preocupación profunda. Mientras las autoridades iniciaban los primeros operativos, la familia no se quedó de brazos cruzados. El hermano de Paola recurrió a herramientas de geolocalización vinculadas a su teléfono celular y logró confirmar que el dispositivo aún emitía señal. La ubicación llevó a los familiares a una zona cercana al último punto registrado en el trayecto del vehículo. Allí encontraron el teléfono en manos de un hombre en situación de calle. El sujeto aseguró que lo había hallado tirado en el área y negó cualquier vínculo con Paola o conocimiento sobre lo ocurrido. Aunque su declaración no lo involucraba directamente, el hallazgo encendió las alarmas. Si el teléfono había sido abandonado, algo irregular había sucedido. De forma paralela, la investigación oficial avanzaba con el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas. Las grabaciones permitieron confirmar el momento exacto en que Paola subió al automóvil solicitado a través de la aplicación. También se recabaron testimonios de personas que dijeron haberla visto durante esa madrugada. El vehículo fue identificado como un Nissan Versa negro. Sin embargo, lo que ocurrió después de que cerró la puerta y el automóvil se puso en marcha seguía siendo una incógnita. La difusión casi inmediata de la imagen del conductor marcó un punto de quiebre. En cuestión de horas, familiares, amigos y ciudadanos comenzaron a organizar recorridos, búsquedas y manifestaciones espontáneas. Las redes sociales amplificaron la noticia y el rostro del chofer circuló masivamente, incrementando la presión pública sobre las autoridades. El conductor fue identificado como Sergio Daniel Gutiérrez Solórzano, de 24 años, originario de Ciudad Obregón, Sonora. Había pertenecido al ejército mexicano. En un principio poco se conocía de su vida, pero pronto comenzaron a aparecer antecedentes que preocuparon aún más. Con el avance de la indagatoria, se confirmó que Sergio tenía antecedentes por violencia familiar. Existían denuncias por agresiones contra una expareja y una causa iniciada por su propia madre. Además, pesaba sobre él una orden de aprehensión vigente que hasta ese momento no había sido ejecutada. No contaba con residencia fija y se alojaba temporalmente en casas de distintos familiares. A partir de estos elementos, la principal hipótesis de la Fiscalía apuntaba a que el conductor no habría seguido la ruta establecida por la aplicación y que, en cambio, desvió el trayecto hacia otro destino. Lo sucedido dentro del vehículo, la duración del recorrido y el motivo del cambio de dirección se convirtieron en las preguntas centrales del caso. Con el paso de las horas sin respuestas claras, la incertidumbre comenzó a transformarse en angustia para la familia, que enfrentaba ya los momentos más difíciles desde la desaparición.
El miércoles 10 de julio de 2024, 4 días después de la desaparición, las autoridades lograron ubicar el Nissan Versa negro que Paola había abordado aquella madrugada. El vehículo fue encontrado abandonado en una vivienda. En ese momento, la Fiscalía optó por no revelar mayores detalles sobre el sitio exacto ni las condiciones en que fue localizado. Ese mismo día surgió un elemento relevante para la investigación. Antes de recoger a Paola, Sergio había realizado otro servicio mediante la aplicación. La mujer que fue pasajera en ese trayecto se presentó ante las autoridades para declarar. Según su testimonio, durante el recorrido, el conductor le ofreció bebidas alcohólicas. Ella rechazó la propuesta, pero afirmó que la insistencia fue constante, generándole incomodidad. Finalmente decidió bajar del automóvil antes de llegar al destino pactado. Su relato añadió un nuevo ángulo a la conducta del chofer horas antes de la desaparición. La mañana del jueves 11 de julio, mientras la investigación seguía su curso, la madre de Paola habló nuevamente ante medios locales. Mireia Flores expresó que su hija podía estar desorientada o perdida, y dirigiéndose directamente a Sergio, le pidió que, si no tenía responsabilidad alguna, se presentara para explicar lo sucedido. Sin embargo, poco después, la fiscal general de Baja California encabezó una conferencia de prensa en la que confirmó el desenlace más doloroso. El cuerpo sin vida de Paola había sido localizado en una zona despoblada, a más de 20 kilómetros del lugar donde solicitó el viaje. Habían transcurrido 4 días desde el último contacto con su familia. Las autoridades informaron que el cuerpo presentaba signos de violencia y que la joven aún vestía la misma ropa con la que salió aquella noche. El hallazgo fue resultado de un operativo conjunto en el que participaron decenas de agentes de dependencias estatales y municipales. En paralelo, la Fiscalía solicitó información adicional a la plataforma de transporte para precisar el recorrido del vehículo y profundizar en el perfil del conductor. Antes de concluir la conferencia, la fiscal realizó 2 llamados que generaron controversia. Pidió colaboración ciudadana para localizar a Sergio y recomendó a las familias que no permitieran que jóvenes viajaran solas, ni en taxis tradicionales, ni en vehículos por aplicación. Tras confirmarse la muerte, las redes sociales se llenaron de mensajes de dolor e indignación. Entre ellos destacó el de la hermana de Paola, quien prometió honrar su memoria y cuidar de su familia. Pero junto al duelo también surgieron cuestionamientos. Diversos sectores criticaron las declaraciones de la fiscal, señalando que su recomendación parecía trasladar la responsabilidad hacia las víctimas en lugar de centrarla en quienes ejercen violencia. Se insistió en que la violencia contra las mujeres no depende de horarios ni decisiones individuales, sino que responde a un problema estructural persistente en la región. En medio del debate, la gobernadora de Baja California anunció que se reforzarían los controles sobre las plataformas de transporte mediante evaluaciones más estrictas a los conductores. Subrayó que el Estado no podía permanecer ajeno ante una tragedia de tal magnitud. Mientras tanto, se confirmó que Sergio llevaba poco tiempo trabajando como conductor en la aplicación. Sin embargo, su ubicación seguía siendo desconocida. Antes de seguir, una pausa rápida. Si este tipo de historias te interesa, suscríbete y deja tu me gusta. De esta forma me ayudas mucho a poder seguir trayéndote más casos como este. Ahora sí, continuamos. Con una orden de aprehensión ya girada en su contra, y mientras su paradero seguía siendo incierto, el caso dio un nuevo giro. Desde una cuenta en redes sociales atribuida a Sergio, comenzaron a difundirse publicaciones en las que intentaba deslindarse de la responsabilidad. En esos mensajes afirmaba que había entregado a Paola a 2 hombres, Miguel Bryan Reyes Solano, conocido artísticamente como Lírico One, y un supuesto acompañante llamado Jacob Silva. Miguel era un joven con doble nacionalidad que había incursionado en la música urbana, logrando cierta presencia en plataformas digitales. Su trayectoria, marcada por dificultades económicas y por el contenido polémico de algunas de sus canciones, generó sospechas momentáneas en redes sociales. Durante algunas horas, la versión difundida por Sergio fue considerada posible por parte del público. Sin embargo, Miguel negó de manera categórica
cualquier vínculo con los hechos. Expresó su consternación por lo ocurrido y sostuvo que las acusaciones eran falsas. En cuanto a la segunda persona mencionada, no surgieron elementos que respaldaran su existencia o participación. Ese mismo jueves, 11 de julio, ante la presión pública y la circulación masiva de su imagen, Sergio se presentó ante las autoridades acompañado por su padre, según informaron los medios. Hasta entonces se había mantenido fuera de Baja California, a más de 600 kilómetros del lugar donde ocurrieron los hechos. Antes de ingresar a la fiscalía, declaró ante un reportero que acudía voluntariamente y que se había mantenido resguardado por miedo a las amenazas recibidas. Y pues más que nada vengo a presentarme. Voluntariamente. Voluntariamente a llevar el juicio para que me digan que me detuvieron. Pues estaba escondido más que por miedo y por todas las amenazas que he recibido, porque la gente realmente no sabe qué pasó. Aseguró que la sociedad desconocía lo sucedido y que no había tenido oportunidad de rendir declaración ni defenderse. Porque estaba en Mexicali, ya que me vine por miedo, porque se difundieron noticias y no me han dejado ni defenderme ni declarar. Posteriormente, estas afirmaciones generarían mayor indignación. Una tía del joven relató que Sergio había conversado con su padre y admitido que recogió a Paola en su vehículo, tras lo cual su padre le recomendó presentarse ante la autoridad. En la misma línea, la madre del acusado sostuvo que no les correspondía a ellos juzgarlo, sino que debía hacerlo la justicia. No obstante, la fiscal general desmintió públicamente la versión del acusado. Aclaró que no se trató de una entrega voluntaria motivada por amenazas, sino que Sergio estaba cercado por la investigación. Además, señaló que la carpeta contenía elementos suficientes para considerarlo, hasta ese momento, como el único sospechoso. El viernes 12 de julio de 2024, el Servicio Médico Forense dio a conocer los resultados preliminares de la autopsia. El informe estableció que Paola murió a causa de una presión intensa ejercida sobre sus vías respiratorias. Posteriormente trascendió que el cuerpo presentaba indicios de abuso sexual. El dictamen fue remitido a la Fiscalía General del Estado. En una nueva conferencia, las autoridades informaron que los análisis periciales continuaban y señalaron que ya no se descartaba la posible participación de más personas, aunque hasta ese momento el proceso se concentraba en Sergio. Ese mismo viernes, bajo un amplio dispositivo de seguridad, el acusado fue trasladado por vía aérea para enfrentar formalmente los cargos y quedó internado en el Centro Penitenciario de Mexicali. Al día siguiente, sábado 13 de julio, el asunto fue presentado ante un juez. Tras casi 2 horas de exposición por parte de los abogados de la familia Bañuelos, el juez resolvió vincular a proceso a Sergio por los delitos de desaparición forzada y feminicidio agravado. Se estableció un plazo de hasta 6 meses para la investigación complementaria antes de iniciar las siguientes audiencias. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, familiares y amigos daban el último adiós a Paola. Ese mismo día, estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California organizaron actos de luto y solidaridad en Mexicali, Tijuana y Ensenada. Entre velas, flores y fotografías, la comunidad universitaria rindió homenaje a la joven cuya vida fue truncada de manera violenta. El proceso judicial se extendió durante meses, marcado por audiencias y peritajes. La causa avanzó exclusivamente contra Sergio, ya que no se formularon imputaciones ni se dictaron condenas contra terceros. El desenlace llegó a comienzos de febrero de 2026. La justicia de Baja California emitió una sentencia que calificó como ejemplar por la gravedad de los hechos y por la necesidad de responder con firmeza ante la violencia extrema contra las mujeres. Sergio Daniel Gutiérrez Solórzano fue condenado a 122 años y 10 meses de prisión. La pena acumuló décadas por cada delito cometido, además de sanciones económicas y una reparación del daño superior al $1.000.000 a favor de la familia de Paola. Durante la audiencia final, los familiares de Paola siguieron el fallo en silencio. Cuando Sergio, vestido con el uniforme naranja del sistema penitenciario, era escoltado fuera de la sala, se produjo uno de los momentos más impactantes. Desde el fondo, su madre, Mireya Flores, quebrada por el dolor y la rabia acumulada, le gritó: «¡Ríete ahora!». Ahora sí, ríete, ríete.
Con esta condena, el proceso se convirtió en uno de los más relevantes de los últimos años en el norte de México. La resolución volvió a colocar en el centro del debate la seguridad de las mujeres, la responsabilidad de las instituciones y la exigencia de respuestas judiciales firmes frente a la violencia feminicida. Paola Bañuelos no desapareció en una zona de alto riesgo ni en circunstancias ambiguas. Subió a un vehículo solicitado desde una aplicación que, en teoría, ofrecía seguridad y registro de cada movimiento. El hombre que la recogió tenía antecedentes por violencia, una orden de aprehensión vigente y aún así estaba autorizado para transportar pasajeros. Durante días intentó desviar la atención, señaló a terceros sin pruebas y negó responsabilidad mientras la familia vivía la peor incertidumbre imaginable. La sentencia de 122 años y 10 meses de prisión cerró el proceso judicial, pero no borra el hecho central. Paola confió en un servicio regulado y terminó perdiendo la vida en manos de quien debía llevarla a casa. En esta historia no hubo confusión ni azar. Hubo decisiones claras que desembocaron en una tragedia irreversible. Este tipo aprovechó la oportunidad para arrebatarme a mi hija. Y créanme que a mí me duele no haber podido tener la fuerza para poder alcanzarlo. Lo que escucharás en esta historia no es solo la desaparición de una adolescente, es el retrato brutal de cómo alguien puede perderse para siempre en un trayecto absolutamente cotidiano, en un recorrido corto, conocido, repetido cientos de veces. Uno que debía ser seguro. Un camino que duraba minutos y que terminó convirtiéndose en una sentencia. Mientras ella avanzaba sin saberlo hacia su final, el sistema fallaba en cada punto crítico. Nadie actuó a tiempo, nadie cerró el paso, nadie entendió que cuando un menor desaparece, cada segundo puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Si la alerta se hubiera activado cuando aún había tiempo, si alguien hubiera hecho su trabajo cuando todavía existían minutos valiosos, quizá hoy esta historia no existiría, y ella seguiría con vida. Valeria Gutiérrez llegó al mundo en México, en octubre de 2005. Era hija de Sergio Gutiérrez y Jacqueline Ortiz, un matrimonio que en ese momento iniciaba con ilusión una etapa nueva con su primera hija. Desde muy pequeña, Valeria fue vista como una niña especialmente luminosa, de esas que parecen traer alegría sin esfuerzo, con una sonrisa constante y una energía capaz de contagiar a cualquiera que estuviera cerca. Quienes la conocieron, familiares, maestros y amigos, la recordaban como una pequeña llena de vida. Su presencia se asociaba a entusiasmo, a ternura, a esa chispa que hace que una casa se sienta más viva cuando una niña así anda por ahí. Con el paso del tiempo, sin embargo, la relación entre Sergio y Jacqueline no se sostuvo. Aún así, tras separarse, ambos eligieron mantener algo firme entre ellos. Lo más importante seguía siendo Valeria. Aunque ya no estaban juntos, decidieron conservar una convivencia cordial y construir una dinámica familiar que le permitiera crecer rodeada de cariño. Desde entonces, la crianza de Valeria se convirtió en un esfuerzo compartido. Cada uno la acompañaba desde su propio espacio, pero procurando comunicación, presencia y estabilidad para que la niña sintiera seguridad pese a la separación. Con el tiempo, esa organización se volvió una rutina clara y predecible, algo fundamental para una niña de su edad. Valeria pasaba la mayor parte de la semana con Jacqueline, donde atendía la escuela y su vida diaria. Sin embargo, conforme se acercaba el final de la semana, comenzaba un ritual que disfrutaba mucho. El jueves o viernes por la tarde, preparaba su mochila para ir a casa de su papá. En casa de Sergio, Valeria pasaba el fin de semana completo. Eran días que solían llenarse de juegos, pláticas y actividades que habían terminado por convertirse en costumbres compartidas. Ese tiempo juntos fortalecía su vínculo y le daba a la niña la sensación de tener dos hogares en los que era bienvenida. El lunes por la tarde, después de salir de la escuela, Valeria regresaba nuevamente con Jacqueline para retomar su semana habitual. Era una dinámica sencilla, repetitiva y constante, que le ofrecía seguridad. Para ella, ese ir y venir no era motivo de conflicto,
sino parte natural de su vida, una forma de mantenerse cerca de ambos padres y de sentirse acompañada por los dos. El 8 de junio de 2017 comenzó como cualquier otro inicio de fin de semana para Valeria. Nada en ese día parecía distinto a los anteriores. Por la tarde, Sergio acudió a la casa de Jacqueline para recoger a su hija y llevarla con él, tal como lo hacía de manera habitual dentro de la rutina que habían construido. Valeria llevaba puesta ropa casual y en su mochila guardaba su uniforme escolar, algunos cambios de ropa y lo necesario para pasar esos días fuera de casa. Todo estaba preparado como siempre, sin señales de urgencia ni de preocupación. Para la niña se trataba simplemente de otro traslado más hacia la casa de su papá, parte de esa normalidad que conocía bien. Eran alrededor de las 5 de la tarde cuando salieron, en el municipio de Nezahualcóyotl, lugar donde vivía la familia. De acuerdo con lo que después se daría a conocer, Sergio explicó que en ese momento comenzó a llover con fuerza. Por esa razón decidió subir a Valeria a una combi, un medio de transporte público común en la zona, con la intención de que no se mojara. Según su versión, el trayecto sería muy corto, apenas unas cuantas cuadras, y Valeria conocía perfectamente la parada en la que debía bajar, la misma de siempre. Mientras la niña avanzaba en la combi, Sergio se desplazaba detrás en bicicleta, acompañado por su pareja, confiado en que el recorrido transcurriría sin contratiempos. En algún punto del camino, la combi aceleró y se les perdió de vista. Para Sergio, aquello no resultó extraño. Sabía que ese tipo de transporte solía avanzar rápido para ganar pasaje. Convencido de que Valeria iba segura y de que la encontraría en la parada habitual, continuó su camino sin imaginar que ese sería el último momento en que la vería con vida. Cuando Sergio llegó a la parada donde siempre esperaba a Valeria, algo se rompió de inmediato en su interior. La combi no estaba allí. No había movimiento inusual, no había señales evidentes de problema. Pero Valeria tampoco estaba. La ausencia de la niña fue suficiente para encender una alarma silenciosa que creció en cuestión de segundos. Al principio intentó aferrarse a explicaciones lógicas. Pensó que quizá la unidad había pasado antes de lo habitual, que Valeria se había confundido de punto o que tal vez caminaba hacia él. Con esa idea, comenzó a preguntar a las personas que se encontraban cerca si habían visto bajar a una niña con la descripción de Valeria o si recordaban el paso de la Ruta 50, Unidad 278. Las respuestas fueron vagas o inexistentes. Nadie parecía haber visto nada. La inquietud pronto se transformó en desesperación. Sergio decidió llamar a Jacqueline para contarle lo ocurrido. Ella salió de su casa casi de inmediato, llevando consigo una fotografía reciente de su hija. A partir de ese momento, ambos comenzaron a recorrer las calles cercanas, deteniéndose en cada parada, hablando con vendedores, vecinos y transeúntes, buscando cualquier rastro, cualquier detalle que indicara por dónde podía haber pasado Valeria. Sin embargo, conforme avanzaban los minutos, la realidad se volvía más dura. Nadie recordaba haber visto a una niña sola bajar de una combi. Ninguna pista aparecía. La escena se repetía una y otra vez. Preguntas, miradas de duda y respuestas negativas. La ausencia de Valeria ya no era solo una posibilidad inquietante, comenzaba a convertirse en una urgencia real. Conforme la angustia crecía y las calles no ofrecían respuestas, Sergio y Jacqueline comprendieron que la búsqueda a pie ya no era suficiente. La situación exigía apoyo inmediato. En medio de la desesperación, se acercaron a un policía de tránsito que patrullaba la zona y le explicaron que su hija había desaparecido minutos antes. El agente les dijo que daría una vuelta para intentar ubicar la combi. Poco tiempo después regresó, pero su actitud fue desconcertante. Aseguró que no había visto nada fuera de lo común y que no tenía información relevante. Aquella respuesta, lejos de tranquilizarlos, aumentó la sensación de desamparo. Decidieron entonces acudir a la agencia policial local con la esperanza de que ahí se activara una búsqueda formal. Sin embargo, lo que encontraron fue todavía más devastador. Les negaron la atención argumentando que había cosas más importantes que atender debido a las elecciones recientes,
Gobierno, presidente, estaban muy ocupados en su elección, estaban muy ocupados en sus votos y se perdió la niña y no hubo nadie en quien lo apoyara, quien nos ayudara. Sí, está bien, háblenle a su novio, había policías diciéndonos, se fue con su novio a la mejor. Incluso les sugirieron que buscaran a Valeria en casa de amigas, insinuando que podría haberse ido por voluntad propia o de forma absurda con un supuesto novio. Para Sergio y Jacqueline, escuchar ese tipo de comentarios sobre una niña de 12 años fue tan ofensivo como doloroso. No solo estaban enfrentando la desaparición de su hija, sino también la indiferencia de quienes debían ayudarlos. A pesar de ello, no se detuvieron. Mientras las autoridades cerraban puertas, vecinos, amigos y familiares comenzaron a sumarse a la búsqueda. Algunos recorrían las calles, otros preguntaban en comercios, otros se desplazaban hacia zonas más alejadas por si Valeria había intentado regresar sola. Jacqueline incluso llegó al sitio donde las combis solían resguardarse al terminar sus rutas, revisando una por una, hablando con choferes y trabajadores, con la esperanza de encontrar alguna pista. Pero todas las unidades estaban ahí, todas, excepto la que había abordado Valeria, y con cada minuto que pasaba, la sensación de estar completamente solos frente a una emergencia se volvía más profunda. La noche avanzó sin respuestas, y la desesperación comenzó a mezclarse con agotamiento. A pesar de haber recorrido calles, paradas y comercios durante horas, Sergio y Jacqueline no lograron encontrar ninguna pista concreta sobre el paradero de Valeria. La sensación de urgencia era cada vez más intensa, pero las autoridades seguían sin reaccionar con la rapidez que la situación exigía. La madrugada del 9 de junio llegó sin noticias. Impulsados por la necesidad de que alguien los escuchara, los padres acudieron nuevamente ante las autoridades, esperando que esta vez comprendieran la gravedad del caso. Tras casi 3 horas de espera, finalmente alguien aceptó tomar su declaración. No era la respuesta inmediata que habían pedido desde el inicio, pero al menos significaba que, de manera oficial, la desaparición de Valeria quedaba registrada. En ese momento se elaboró la ficha de persona desaparecida en el Centro Especializado para Menores Extraviados. Sin embargo, para Sergio y Jacqueline, ese paso llegaba demasiado tarde. Cada minuto perdido desde la tarde anterior pesaba como una carga imposible de ignorar. La alerta Amber, el mecanismo creado precisamente para reaccionar con rapidez ante la desaparición de menores, no se activó sino hasta alrededor de las 10 de la mañana del 9 de junio. Habían pasado más de 12 horas desde que Valeria fue vista por última vez. Ese retraso no solo resultó frustrante para la familia, sino que también provocó indignación y cuestionamientos. Valeria era menor de edad, no tenía antecedentes de haberse escapado y existía una descripción clara de su vestimenta y de lo que llevaba consigo. Aún así, el sistema tardó en reaccionar. Para sus padres, ese lapso se convirtió en una herida profunda, una espera agónica que jamás debió prolongarse tanto. La mañana del 9 de junio avanzó lentamente entre patrullajes, llamadas y recorridos que no arrojaban resultados. Sergio y Jacqueline seguían buscando, aferrados a cualquier posibilidad, mientras la comunidad comenzaba a involucrarse con mayor fuerza. Sin embargo, alrededor de la 1 de la tarde, una noticia cambió por completo el rumbo de la búsqueda. Una combi blanca, perteneciente a la misma ruta que Valeria había abordado el día anterior, fue localizada abandonada. El vehículo se encontraba estacionado entre 2 calles, a unos 4 kilómetros de la parada donde la niña debía haberse bajado. En esa zona existía un taller al que los choferes solían llevar sus unidades, por lo que durante la noche la presencia de la combi no despertó sospechas inmediatas. Fue hasta la mañana siguiente cuando el vehículo comenzó a llamar la atención de los vecinos. Pasaban las horas y nadie se acercaba a moverlo, revisarlo o reclamarlo. La unidad permanecía inmóvil, sin actividad alguna. Esa quietud prolongada generó inquietud, y uno de los vecinos decidió acercarse para ver qué ocurría en su interior. Lo que encontró fue devastador. En el asiento trasero de la combi se encontraba el cuerpo de una niña vestida con uniforme escolar. El vecino, impactado, dio aviso inmediato a las autoridades. Al llegar, los agentes confirmaron la identidad. Se trataba de Valeria.
Para la familia, la noticia fue un golpe imposible de describir. La búsqueda había terminado, pero no de la forma que esperaban. La niña, que apenas un día antes se preparaba para pasar un fin de semana más con su papá, había sido encontrada sin vida, dentro de un vehículo que había permanecido visible para todos desde la noche anterior. Se está rumorando que hubo una negligencia de mi parte por haber puesto a mi hija en un transporte. Este tipo aprovechó la oportunidad para arrebatarme a mi hija. Y créame que a mí me duele no haber podido tener la fuerza para poder alcanzarlo. La zona fue acordonada y el cuerpo trasladado para los estudios correspondientes. Mientras tanto, la comunidad quedaba sumida en el desconcierto y el dolor, consciente de que la tragedia había ocurrido a la vista de todos, sin que nadie imaginara lo que aquella combi ocultaba. El traslado del cuerpo de Valeria marcó el inicio de una etapa aún más dolorosa para su familia. La autopsia confirmó que la causa de muerte había sido asfixia, producto de un forcejeo violento que terminó provocándole la fractura de uno de los huesos del cuello. Los peritos también determinaron que la niña presentaba signos de abuso sexual post-mortem, un dato que añadió un nivel de crueldad todavía más devastador al caso. A ese golpe se sumó la forma en la que se manejaron los procedimientos posteriores. La familia tuvo que esperar casi un día completo para que les entregaran el cuerpo. Las autoridades argumentaron que se estaban realizando diversas pruebas periciales, entre ellas la búsqueda de ADN en distintas partes del cuerpo de Valeria. Finalmente, informaron que habían obtenido una muestra lo suficientemente clara como para compararla con la de cualquier posible sospechoso. Sin embargo, comenzaron a surgir inconsistencias que llamaron poderosamente la atención. La ropa con la que Valeria fue encontrada no coincidía con la que llevaba puesta al salir de casa. Según Sergio y Jacqueline, la niña había salido con ropa de calle, un pantalón de mezclilla azul claro, una blusa morada y una chaqueta en tonos similares. Esa misma descripción aparecía incluso en la alerta Amber. Aún así, dentro de la combi, el cuerpo fue hallado vestido con su uniforme escolar, el cual además presentaba rasgaduras evidentes. Las dudas aumentaron cuando se confirmó que los objetos personales de Valeria no estaban en la escena. Su mochila no apareció, tampoco los cambios de ropa que llevaba ni sus pertenencias habituales. Todo aquello parecía haberse esfumado, dejando un vacío difícil de explicar y complicando la reconstrucción de sus últimas horas. Estas irregularidades comenzaron a generar cuestionamientos tanto en la familia como en la comunidad. No solo se trataba del horror evidente de la tragedia, sino de una serie de detalles contradictorios que parecían señalar fallas graves, descuidos o posibles manipulaciones en las primeras etapas de la investigación. Cada pieza que faltaba hacía que el caso se volviera más confuso y doloroso. Tras el hallazgo del cuerpo de Valeria, cada detalle previo a su desaparición comenzó a examinarse con lupa. Uno de los elementos que adquirió mayor relevancia fue un video de una cámara de seguridad ubicada cerca del punto donde la niña abordó la combi. Aunque las imágenes no eran nítidas ni ofrecían el mejor ángulo, permitían observar claramente a Valeria subiéndose al transporte, mientras a lo lejos se distinguía a Sergio avanzando en bicicleta junto a su pareja. Cuando el video comenzó a difundirse, surgió una contradicción que no pasó desapercibida. Las imágenes mostraban un día soleado, sin rastros de la lluvia intensa que Sergio había mencionado en su declaración inicial. Empezó a llover, dice, yo lleva sus útiles, yo no quería que se mojaran, dice, y la subí al transporte. Ese contraste generó sospechas inmediatas y colocó el foco mediático sobre él. La lluvia había sido el argumento para explicar por qué decidió subir a Valeria a la combi en lugar de continuar juntos en bicicleta, y ahora esa versión parecía no coincidir con lo que se veía en pantalla. Ante los cuestionamientos públicos, Sergio explicó que él mismo había localizado el video en una cámara privada cercana y que lo entregó voluntariamente a las autoridades. Insistió en que no tenía nada que ocultar. También aclaró que, al hablar de lluvia torrencial, exageró en su primera declaración. Según su versión, ese día sí había llovido en distintas zonas de la colonia, y aunque en el momento captado por la cámara, el cielo se veía despejado, él recordó haber sentido algunas gotas mientras comenzaba a pedalear. Sergio sostuvo que no esperaba una tormenta inmediata,
pero que, por experiencia, sabía que el clima en esa zona podía cambiar con rapidez. Por precaución y con la intención de proteger a su hija, decidió subirla al transporte. Además, explicó que esa práctica no era nueva para ellos. Valeria solía ir en la combi mientras él la seguía en bicicleta. A la niña le gustaba sentirse independiente, como alguien que ya sabía moverse sola. A pesar de sus explicaciones, la opinión pública quedó dividida. Algunos consideraron que sus declaraciones habían sido confusas. Otros pensaron que solo se trataba de una mala elección de palabras bajo presión. Cada detalle era analizado, cada frase convertida en motivo de especulación. Más allá de las interpretaciones, el video permitió algo crucial: identificar con mayor precisión la ruta y las características de la combi. Ese dato sería determinante para avanzar en la investigación y acercarse al responsable. Sin embargo, al mismo tiempo, también dejó al descubierto omisiones y verdades incómodas que rodeaban el caso. El análisis del video de seguridad permitió identificar con claridad la unidad en la que Valeria había viajado. Ese detalle, junto con el número de ruta que Sergio proporcionó desde el inicio, condujo a las autoridades directamente hasta el conductor responsable de manejar la combi aquella tarde. El hombre había trabajado apenas una semana en esa ruta. En un principio, ese dato parecía una simple coincidencia, pero pronto se convirtió en una pieza clave. Tras la desaparición de Valeria, el conductor dejó de presentarse a trabajar sin dar aviso alguno. Su ausencia repentina encendió las alarmas y reforzó las sospechas en su contra. Su nombre era José Octavio Sánchez Razo. La familia de Valeria llegó a contar incluso con una fotocopia de su documento de identificación, donde se indicaba que tenía 24 años. Sin embargo, esa información pronto fue cuestionada. Las fotografías y los datos no coincidían con la apariencia real del hombre, lo que sugería que algo no estaba bien desde el inicio. Cuando finalmente fue localizado y detenido, salió a la luz una verdad inquietante. José Octavio había utilizado documentación falsa para obtener el empleo. No solo había mentido sobre su edad, en realidad tenía 43 años, sino que también había alterado información clave para ocultar su historial criminal. Ese historial resultó ser sumamente grave. José Octavio contaba con 4 antecedentes por delitos sexuales, todos cometidos contra jóvenes de entre 17 y 20 años. Había salido de prisión poco tiempo antes y logró incorporarse como conductor de transporte público sin que nadie verificara su identidad real ni sus antecedentes penales. El descubrimiento del historial criminal de José Octavio provocó un efecto inmediato en la opinión pública. No solo se trataba de un hombre que había pasado por la cárcel en varias ocasiones por delitos sexuales, sino que había logrado volver a trabajar conduciendo una combi sin que nadie verificara su identidad real. Esto dejó al descubierto una falla estructural alarmante. No existía un protocolo sólido para revisar los antecedentes penales de quienes manejaban transporte público, aun cuando su trabajo los ponía en contacto diario con niñas, niños y mujeres. Debido al impacto del caso, la Ruta 50, la misma que Valeria abordó el día de su desaparición, fue suspendida temporalmente mientras se realizaban investigaciones. Todos los conductores fueron sometidos a revisiones más estrictas, intentando determinar si había más irregularidades dentro de la operación. Pero esta suspensión también trajo consecuencias inesperadas. La familia de Valeria denunció haber recibido amenazas por parte de parientes de algunos conductores que pensaban que la suspensión los perjudicaba directamente. Sin embargo, la familia insistió en que no tenían nada que ver con lo ocurrido y que las medidas eran decisiones de la empresa y no responsabilidad de ellos. La detención de José Octavio marcó un punto decisivo en la investigación. Con su captura, las autoridades avanzaron rápidamente en el proceso, apoyándose en una prueba clave: el material genético obtenido del cuerpo de Valeria. Al comparar esa muestra de ADN con la del conductor, el resultado fue contundente: coincidencia total. A esta evidencia científica se sumó la confesión de José Octavio durante los interrogatorios. Con ambos elementos, las autoridades consideraron que el caso estaba prácticamente resuelto. El hombre fue enviado a un centro penitenciario mientras se preparaba su proceso penal. Para la opinión pública, el mensaje parecía claro:
El responsable había sido identificado y estaba bajo custodia. Aunque el caso estaba avanzando en términos judiciales, había una tensión palpable alrededor del acusado. No era un hombre cualquiera dentro de la prisión. Era alguien con un historial por delitos sexuales y que ahora había sido señalado directamente en el asesinato de una menor, circunstancias que suelen ubicar a un reo en una posición extremadamente vulnerable dentro del ambiente carcelario. Aún así, las autoridades aseguraban tenerlo bajo control. Lo habían ingresado en una celda compartida, con 2 compañeros que supuestamente representaban un riesgo moderado, y se mantenían rutinas de inspección periódicas. Para la opinión pública, el mensaje era claro. La justicia había dado un paso firme al capturar al agresor. Sin embargo, lo que no sabían, ni el público ni la familia de Valeria, era que este aparente cierre del caso estaba a punto de complicarse de una forma inesperada. El proceso penal apenas comenzaba, pero el capítulo de José Octavio en esta historia terminaría abruptamente antes de que un juez pudiera siquiera dictar sentencia. Su estancia en prisión fue breve. Pocos días después de su ingreso, ocurrió un hecho que volvió a sacudir el caso. Durante una inspección de rutina, alrededor de las 5 de la mañana, un guardia encontró a José Octavio muerto dentro de su celda. Estaba sentado en el suelo, con las piernas extendidas y un lazo alrededor del cuello. La versión oficial indicó que había utilizado uno de los lazos empleados en la lavandería del penal para colgarse de los barrotes de la puerta, provocándose la muerte por asfixia. La autopsia concluyó que se trató de un suicidio por estrangulamiento. No obstante, desde el primer momento surgieron dudas. De acuerdo con los reportes oficiales, José Octavio compartía la celda con otros internos, quienes afirmaron no haber escuchado nada durante la noche. Un guardia que había pasado por la zona una hora antes aseguró que todos parecían profundamente dormidos y que no se detectó ninguna anomalía. La muerte del presunto responsable, apenas días después de haber confesado el crimen y antes de enfrentar un juicio, generó una ola de sospechas. La pregunta era inevitable. ¿Cómo era posible que alguien en su situación, con un perfil tan vulnerable dentro de la prisión, no estuviera bajo un protocolo de vigilancia más estricto? Su fallecimiento no cerró el caso. Por el contrario, abrió una nueva serie de interrogantes. Semanas después de la muerte de José Octavio, surgió un nuevo elemento que volvió a generar controversia. Un recluso que se identificó con el sobrenombre de Manuel concedió una entrevista a 2 periodistas y ofreció una versión distinta de lo ocurrido dentro del penal. Según su testimonio, José Octavio no se habría quitado la vida, sino que habría sido asesinado por otros internos. Manuel afirmó llevar varios años recluido y conocer bien las dinámicas internas de la prisión. Explicó que los delitos sexuales, especialmente aquellos cometidos contra menores, suelen generar un rechazo inmediato entre la población penitenciaria. Según él, los internos se enteran rápidamente del tipo de crimen por el que llega cada detenido, y en ese contexto aseguró que José Octavio ya estaba sentenciado desde su ingreso. El recluso también contradijo la versión oficial sobre las condiciones de reclusión. Mientras las autoridades indicaron que José Octavio compartía celda con pocos internos, Manuel aseguró que la sobrepoblación era extrema y que en realidad convivía con entre 15 y 20 personas en un espacio reducido. Añadió que la noche de su muerte se escucharon gritos, pero que dentro del penal existía una regla implícita. Nadie intervenía, ni siquiera los custodios. Según su relato, cuando una agresión terminaba en muerte, la escena solía acomodarse para simular un suicidio. A pesar de la gravedad de estas declaraciones, ninguna autoridad realizó investigaciones adicionales ni corroboró oficialmente ese testimonio. La versión institucional de suicidio se mantuvo como la explicación final. Con la confesión previa de José Octavio, la coincidencia del ADN y su muerte dentro del penal, las autoridades dieron por concluido el caso. El expediente fue cerrado sin que se llevara a cabo un juicio formal ni se profundizara en las irregularidades señaladas. Para el sistema, el responsable había sido identificado y ya no había más diligencias pendientes. Así, el caso de Valeria quedó archivado oficialmente, con una narrativa establecida
y múltiples preguntas que nunca fueron esclarecidas. Este caso deja una herida que va mucho más allá de una historia criminal. Es el retrato doloroso de una cadena de fallas. La tardanza de las autoridades, la indiferencia inicial, la falta de protocolos reales para proteger a los menores y un sistema que reaccionó cuando ya era demasiado tarde. Valeria no murió solo por la acción de un agresor, sino también por un entorno que no supo, o no quiso, actuar con la urgencia que la situación exigía. Cada minuto perdido, cada puerta cerrada, pesó de forma irreversible. Nada puede devolverle la vida a Valeria, ni borrar el vacío que dejó en quienes la amaban. Tampoco alcanza con cerrar un expediente o dar por terminado un caso cuando las preguntas siguen ahí, intactas. Historias como esta obligan a mirar de frente una realidad incómoda. Cualquiera pudo haber sido Valeria, cualquier familia pudo haber vivido esta pesadilla, y mientras no se exijan cambios reales, estas tragedias seguirán repitiéndose en silencio. Gracias por quedarte hasta el final y por escuchar esta historia. Si quieres seguir conociendo más relatos criminales de la vida real, suscríbete al canal, déjanos un me gusta y cuéntanos desde qué lugar del mundo nos escuchas. Tu apoyo nos permite seguir dando voz a historias que no deben olvidarse.